tenemos tablas. Tengo para dar cuenta de un documento de respuesta del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, ¿sí?, referido a cómo se ha autorizado y cómo se ha tratado el tema de la sustitución del bosque nativo por plantaciones de paltos en las laderas del Valle Central. Y da una respuesta larga que se le va a hacer llegar a todos. Esa está en las carpetas, si no hay que hacerla llegar. Hay que hacerla llegar, sí. A mí me da una copia, por favor. Nada más, Presidenta. Muy bien. Queremos darle entonces la bienvenida. Tenemos, entiendo, al subsecretario de Obras Públicas, don Lucas Palacio. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Tenemos también representación, de la subsecretaría para la Fuerza Armada, la abogada del departamento de Asuntos Marítimos, ya Karin Lind. Muy bien, muy bienvenida con el señor Gabriel Figueroa. Está allá. Si quiere, gusta sentar allá. Presidenta, ¿se pusieron de acuerdo los representantes del Ejecutivo, que primero leí y después el señor después va a hablar el señor subsecretario. Muy bien, entonces... ¿lo cambiaron ahora? Lo cambiamos. Al revés. Sí, están muy coordinados. Hasta que llegó el subsecretario. Bueno, entonces, siendo así, le ofrecemos la palabra, señor subsecretario, tiene la palabra, y después le damos, por supuesto, a la subsecretaría de la Fuerza Armada con mucho gusto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias por la invitación. ¿Tenemos esa minuta? ¿No tienen esta presentación? No. Bueno, yo le paso la mía. Muy amable. Que se la roba al otro. Les encanta. Y la mía que pasa para allá también. Y esta pasa para allá. ¿Sí? No, Ya. después se le distribuye a todos. Bueno. Pero yo estoy aprovechando mi condición de presidenta, la recibí y no tuve ni un pudor. Es que, me queda más lejos. ¿No? es que yo voy a mirar la pantalla también, así que por eso... No, ya, No, bueno. está bien, sí, se reparte. Sí, la verdad que esta vez se ve bastante bien. Se ve bien. Sí, la verdad que hay otras veces que nos traen unas presentaciones con una letra minúscula. Eso pasa cuando dicen, mire, hagamos una presentación de no más allá de 5 páginas, entonces ahí donde al final La letra, se ajusta por el tamaño de la letra. Bueno, para poner cierto contexto, desde hace algunos años, esto no es algo nuevo. Conocemos que estamos frente a un desbalance entre lo que es la disponibilidad y la demanda de agua. Y esto ha impactado fuertemente en el consumo humano, porque es lo que más nos preocupa. Y los efectos de esto son varios. Primero, hay que reconocer que estamos frente a un cambio climático. ¿Cómo está, senadora? Frente al cambio climático, esto hemos ido observándolo a lo largo de las últimas décadas. Punto aparte, el Ministerio de Obras Públicas hace décadas también que hace mediciones en los glaciares. Y ¿lo vio? Ya, bonito. Buen reportaje. Pero yo se los puedo enviar. Envíalo, por favor. Pero aquí lo interesante es que es importante no solo cuidar los glaciares, sino que estudiarlos bien, porque son un reflejo de lo que está ocurriendo por efecto del cambio climático. Es bien impresionante lo que va reflejando y es una realidad que está cambiando el clima y están disminuyendo, por lo tanto, las fuentes de agua dulce que tenemos en la cordillera, que es nuestra gran reserva. Los ríos hacia el fin del verano se están alimentando del deshielo de los glaciares y por lo tanto por eso disminuyen. Y además generan una serie de otros efectos, por ejemplo, lo que vivimos en la Villa Santa Lucía es también producto de lo mismo, son deshielos muy rápidos, ¿cierto? Son que se desencadenan producto del descongelamiento de glaciares. Vemos las lluvias del norte, que también es efecto del cambio climático, la manera en que está cambiando la pluviosidad en el norte y también en el sur del país. En fin, también tenemos episodios de sequía muy permanentes y que afectan a nuestra población. Tenemos algo muy antiguo sobre otorgamiento de derechos de agua. A partir de los años 80 se han sobreotorgado muchos derechos de agua. Las cuencas no son capaces, director, ¿cómo está? No son capaces de soportar la cantidad de derechos que están entregados. Tenemos demanda creciente, crece la población, pero también crecen las áreas plantadas, crecen los usos industriales, etcétera, y por lo tanto tenemos consecuencias muy relevantes de todo tipo y sobre todo de carácter social. El consumo humano representa alrededor de un 12% de las aguas
de las aguas dulces disponibles. Y eso también nos genera un desafío porque una parte muy importante del agua dulce en invierno, que es cuando tenemos excedente, va a parar al mar y eso nos entrega el desafío, bueno, ¿qué vamos a hacer respecto de eso, cierto? ¿Cuáles son los objetivos de la política hídrica que estamos desarrollando en el Ministerio? Primero, lograr un equilibrio, es decir, que alcance el agua para todo. Primero, de todas maneras, que alcance para el consumo humano, pero que también alcance para la conservación del medio ambiente. El agua es muy importante para mantener los ecosistemas equilibrados y también que alcance para los usos productivos para poder tener trabajo y generar desarrollo, ¿cierto? Avanzar es un país menos dependiente de una pura fuente de agua. Tenemos que diversificar nuestra matriz, así como diversificar nuestra matriz energética, también diversificar nuestra matriz en fuentes de agua hídrica y reducir las brechas hídricas a nivel de cuencas, porque hay algunas cuencas que tienen mayor déficit que otras. ¿Cuáles son los ejes de nuestra política? En primer lugar, gestionar lo que tenemos mejor. Y para eso ha estado trabajando muy fuertemente la Dirección General de Aguas, en conjunto también con, que algo que es importante para nosotros, fortalecer a los usuarios, a las juntas de vigilancia, fortalecer también a los comités de agua subterránea, porque la Dirección General de Agua con las herramientas que tiene puede hacer mucho, ¿cierto? Y podemos fortalecerlo, y esa es nuestra idea. Sin embargo, también va a ser importante un tema cultural, que todos sepamos que tenemos que cuidar más el agua. Mayor fiscalización, etcétera. Tenemos también un plan importante de inversión en infraestructura hídrica. Acá básicamente es para poder disminuir la brecha de agua potable rural, personas que no tienen agua. Y luego modificaciones en el marco regulatorio en general que nos ayudan a modernizar la manera en que vamos a poder administrar todo lo que son los recursos hídricos, con todo lo que son las prerrogativas que tiene el Estado, fortalecer la fiscalización, etcétera. Nosotros estamos observando los lineamientos. Sí. Interrumpa brevemente, porque en realidad vamos a dejar, si les parece, todas las preguntas y consultas después, pero como usted aquí lo pone, modernización de ley de servicios sanitarios, ¿qué pasó con el reglamento? El reglamento está ¿en qué está el reglamento? Está en proceso de firma. Tienen un retraso considerable. Esta comisión varias veces ha preguntado por el reglamento y mientras no esté el reglamento, los usuarios de agua potable, también de los sistemas de agua potable rural, están preguntando y uno no tiene respuesta mientras no esté el reglamento. Así que ya encarecidamente les volvemos a reiterar que incluso le hemos mandado oficios que están muy atrasados en relación al reglamento para que lo tomen en consideración, por favor. Sí, es cierto, senadora, yo soy testigo de que ustedes han estado muy interesados en la firma de este reglamento. Ha tenido un proceso efectivamente largo y complejo, partiendo desde Contraloría, pero ya estamos llegando al fin del proceso por suerte. ¿Para la firma de quién? ¿De la Contraloría? No, de ministros. O sea, pero todavía ni siquiera llega a la Contraloría. No, ya pasó. ¿Ya pasó o viene? No, rebotó. Es que 2018. Aproximadamente Contraloría. A ver. ¿Todavía ustedes no lo han ingresado? No, empieza Contraloría, no está la próxima semana empieza Contraloría. ¿Y hubo acuerdo con la FENAPRO? Se trabajó bien intensamente con la FENAPRO. Permiso. Sí, no, adelante. El micrófono, perdón. Se trabajó bien intensamente con la FENAPRO y con todos los organismos interesados, así que se llegó a un acuerdo finalmente en el reglamento. Así que creemos que hay un muy buen trabajo. Y creemos que apenas ingresa a Contraloría podemos venir a exponerlo también a la comisión para con los detalles. Desde ya le vamos a aceptar, por supuesto, nos parece muy necesario. ¿Habría acuerdo, perdón, de esto? Sí. Acordado e invitamos inmediatamente a la organización. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los lineamientos para un plan de inversión en infraestructura hídrica? En infraestructura, primero, tengamos una visión moderna, innovadora, respecto de qué tipos de infraestructuras se necesitan de cara a la experiencia internacional. Estos son no solamente embalses y tanques, que es lo que históricamente se ha invertido, eso hay que continuarlo, pero también infiltración, plantas desalinizadora, por ejemplo, que es lo que nos convoca hoy, trasvase de cuentas, colectores de agua lluvia, reusos de agua, etcétera. Esto es una planificación de mediano y largo plazo que asegure que los proyectos sean efectivos, pero también tenemos una inversión de corto plazo que estamos llevando a cabo en diversas cuencas para poder solucionar más rápidamente el tema del agua potable rural. Personas que hoy están siendo abastecidas con camiones aljibe, lo cual no necesariamente es lo económicamente más eficiente, ni tampoco es lo más digno.
Después tenemos también el tema de los sistemas sanitarios rurales, agua potable y saneamiento. Es muy importante ver estos dos temas en conjunto. Muchas veces se ha hablado solamente del agua potable, pero el saneamiento también es una necesidad que hay que abordar en su integridad. Respecto de las plantas desalinizadoras, estas son partes de nuestra política hídrica. El mar es una fuente importante de recursos a considerar como para poder diversificar las alternativas de abastecimiento de consumo humano, industrial y agrícola. Y pongo los tres tipos porque dependiendo del tipo de desalinización también puede servir el agua para distintos efectos. Constituye una potencial fuente de agua no convencional, esto ya lo hemos comentado. A nivel mundial existe un amplio mercado de estas plantas desalinizadoras, se está transformando en una solución en muchas cuencas extraordinariamente secas y nosotros tenemos que ir avanzando hacia el mismo lado. Hay 100 millones de metros cúbicos por día de capacidad construida en el mundo. Si observamos la situación a nivel internacional, vemos, por ejemplo, que Arabia Saudita, con sus 5,2 millones de metros cúbicos al día, tiene cerca de 10 veces más de lo que produce Chile por persona. Emiratos Árabes es cerca de 8 veces. Si nos vamos a Israel, cerca de 6 veces aproximadamente, si es que lo normalizamos con consumo por persona. Es decir, nosotros con la tremenda costa que tenemos, hay mucho que avanzar todavía en esta materia. Estamos en pañales frente a una fuente de agua que es extraordinariamente abundante, que es el agua de mar. ¿Cuál es nuestra capacidad instalada? Nosotros tenemos 20 plantas operando en nuestro país en distintos sectores. Hay 11 de la minería, hay 3 para agua potable urbana y hay 4 pequeñas plantas de agua potable rural. Y en otras industrias varias hay 2 plantas pequeñas. La capacidad total corresponde al 0,5% de la producción mundial, es decir, muy poquitito considerando la inmensa costa que nosotros tenemos. Y eso corresponde a 490.000 metros cúbicos al día. Básicamente es inversión privada la que ha desarrollado estos proyectos y con la excepción de algunas plantas pequeñas de agua potable rural que son las que ya comenté. ¿En qué está el Ministerio en este momento? El Ministerio desde el 2015 se encuentra desarrollando una política sobre desalinización. Así como en el agua potable, donde participan tantos distintos instituciones, en el tema de la desalinización también. Existen distintas instituciones, aquí vemos 2 ministerios que estamos exponiendo sobre la misma materia. Entonces, eso es un tema que habría que abordar. Se han iniciado ya las coordinaciones con distintas instituciones como para poder ir acotando cuáles son las responsabilidades que le competiría a cada ministerio para poder ordenar un poco este tema que creemos que puede ser muy importante hacia el futuro. Y lo que nosotros proponemos es continuar este análisis haciendo una convocatoria amplia, sector público, sector privado, academia, sociedad civil, y no lo puse porque esto va más al final. Nosotros queremos que ustedes también participen de forma muy activa en esta política que nosotros estamos desarrollando. ¿Cuáles son los ejes de la política normativa, o el marco normativo jurídico de la desalinización? Primero, evaluar los requisitos que se requieren para poder desalinizar y que sean armónicas con el Estado, armónicas con el medio ambiente y que puedan complementar de buena forma el rol que le compete al Estado y también abrirle el espacio para que el sector privado pueda desarrollar estas soluciones, siempre y cuando sea ordenado. Lo que nosotros queremos evitar es que exista un desorden en esta materia, que empiezan a proliferar plantas desaladoras que no necesariamente son multipropósitos. Creemos que se puede hacer un esfuerzo por ordenar un poquito mejor espacialmente este tema, de tal manera que se favorezcan plantas multipropósitos. Aquí Francisco López, a mi derecha, que es el jefe de gabinete del ministro, propuso algo que me puede ser bastante interesante, que es definir ciertas áreas en que se puedan concesionar abiertamente. El Estado concesione el área y que luego ahí se puedan desarrollar distintas plantas, pero que tengan esta característica multiuso, por ejemplo, para poder ordenar territorialmente el tema.
El agua de mar es un bien nacional de uso público, ¿cierto? Por la Constitución que nos rige. Las concesiones marítimas para la construcción y operación son competencia del Ministerio de Defensa para el otorgamiento y el control, y fiscaliza la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Las servidumbres están regidas por el Código Civil, ¿cierto? Que son reglas generales. Las descargas dependen de la fuente desde donde se descarga, si son cauces naturales, mar, acuífero, etcétera. Autorizaciones para obras hidráulicas se orientan desde la Dirección General de Agua. La ley 19.300 es la que rige la evaluación ambiental, es la que define si es que tiene que ser una declaración o un estudio de impacto ambiental. Y si es que es para uso de agua potable, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. O sea, como vemos, aquí hay muchas instituciones como esto que están orientadas de alguna manera regular a entregar los permisos de lo que es la desalinización. ¿Cuáles son los ejes de la política que nosotros estamos desarrollando? Primero, asegurar los mejores proyectos que tengan economías de escala, que sean eficientes desde el punto de vista de los costos, que sean integrados y combinados con distintos tipos de infraestructura, es decir, que sean multipropósitos. Priorizar cuentas deficitarias, sobre todo para el abastecimiento de agua potable para las personas, que existe un desarrollo integral. Según los planes estratégicos que está desarrollando la Dirección General de Aguas, que en materia de información de cuencas también hemos tenido que hacer más inversión. De aquí al futuro tenemos que tener un registro más acabado respecto de cómo funcionan las cuencas, cuáles son los equilibrios hídricos, dónde tenemos más déficit, como para poder aplicar de manera eficiente este tipo de soluciones. ¿Cuándo van a tener ese análisis? Viene ahora a continuación, porque no tenemos una fecha todavía, y ahí es donde queremos incorporar a distintos, a partir de ustedes. Sí. Después, desde el punto de vista ambiental y territorial, que esto es un tema que consideramos cada vez más importante. Estamos dentro de la política, la elaboración de guías para la evaluación ambiental de plantas desalinizadoras. Que se sepa qué se está teniendo alguien cuando está desarrollando una de estas plantas desde el punto de vista territorial y ambiental. E incorporar en la zonificación del borde costero las locaciones para la desalinización, que es un poco lo que comentaba la idea de Francisco López. Buscando el ordenamiento del borde costero y resguardando las interferencias con otras actividades. No solamente la desalinización es la actividad que se desarrolla en el borde costero, tenemos muchas otras. Luego, la elaboración de guías que orienten la obtención de los múltiples permisos sectoriales asociados, porque esto puede entrabarse eternamente si es que yo solamente le hice un pequeño resumen de las distintas normativas y instituciones que participan de esto. Entonces queremos hacer un guía para poder facilitar el proceso. Entonces, ¿cuáles serían los comentarios finales? ¿En qué estamos nosotros? La política hídrica del Ministerio de Obras Públicas considera el desarrollo de las plantas desalinizadoras y forman parte del plan de inversión de la infraestructura hídrica. Es algo fundamental, así como estamos estudiando la infiltración, la búsqueda de nuevas fuentes, el agua salada, hoy en día la desalinización, que es muy abundante, hay que ordenarla, hay que facilitarla, pero es parte muy importante de lo que podría ser el desarrollo futuro en esta materia. Se comparten ideas del proyecto de ley que está en discusión, sin embargo creemos necesario depurar el diagnóstico, un diagnóstico común para avanzar en propuestas que promuevan el desarrollo armónico de este tipo de iniciativas, incorporando lo que es el medio ambiente, la zonificación, etcétera. Y el Ministerio, como comenté anteriormente, se encuentra avanzando en una política de desalinización, de la cual existe la disposición en hacer parte también a las personas que están más involucradas en esta materia, que son los senadores que participan de esta comisión. Yo recibí un llamado del senador Galilea, por ejemplo, que me ha comentado que hubo una presentación interesante que hizo un señor Cristian Rojas, y de la cual hizo una exposición acá. Hay temas interesantes ahí que podríamos también conversar. Distintos parlamentarios han hecho también sus planteamientos a través de indicaciones. Me parece que la senadora Proboste también ha estado conversando, en este caso, o tuvo alguna conversación con el senador Galilea, como para buscar algunos puntos en conjunto. Con la senadora Muñoz, perdón. Senadora Muñoz. Entonces, nosotros queremos poder, digamos, apoyar ese trabajo que se está haciendo, para poder tener, ojalá, una propuesta que incorpore las distintas visiones, porque creemos que esto es un tema demasiado importante como para verlo nosotros solos.
lo queremos ver en conjunto con ustedes. Creemos que hay gran parte de los elementos que están recogidos, por ejemplo, en el proyecto de ley del borde costero, que está en este momento en desarrollo. Poder potenciar eso, que hay algunos elementos de carácter territorial que son importantes ahí. Hay otros elementos que nos interesa poder ver cómo poder ir acotándolo, lo que es el tema del medio ambiente, lo que es el tema para el consumo humano, etcétera. Entonces nosotros, antes que hacer comentarios respecto de la ley y de las indicaciones, lo que nosotros queremos primero incorporarlo en esta idea de intersectorial de política de desalinización, incorporada dentro de lo que es la política de desarrollo de los recursos hídricos y poder apoyar el trabajo que se está haciendo en la comisión. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Por cierto, voy a ofrecer la palabra, pero una observación nomás sobre lo último que acaba de decir, señor subsecretario. Lo que pasa es que nosotros ya estamos empezando a estudiar las indicaciones, o sea, lo estamos viendo en particular. Entonces, si ustedes esperan que juntar a todo el actor y tener una política y no sé cuánto tiempo les va a tomar, van a quedar desfasados en relación a lo que supuestamente está avanzando esta comisión. Entonces sería interesante que ustedes se pronunciaran probablemente en una otra oportunidad ya sobre los temas específicos que se están discutiendo a través de las indicaciones. Presidenta, estoy muy de acuerdo con eso. No hay tiempo que perder en esto. ¿Sí? Nosotros ya llevamos un rato avanzando en la política. Lo que pasa es que antes de sancionarla, quisiéramos conversarlo con ustedes en la política, porque vemos que existen varios puntos de acuerdo y lo mismo respecto de las indicaciones. Entonces, nuestra posición, más allá que hacer comentarios directos, en este caso es invitarlos a que podamos sacar un trabajo en conjunto y apoyar el trabajo que se ha hecho aquí en la comisión. Ese trabajo conjunto que usted llama, pero su secretario le insista, significa que ustedes van a hacer indicaciones, porque ya estamos en el... Quiero saber por qué vía piensan hacerlo. Nos quisiéramos hacer una reunión con ustedes para ver si podemos generar un acuerdo respecto de las indicaciones, porque nosotros consideramos que hay varios puntos que tenemos en común respecto de eso. ¿Usted me puede dar un plazo aproximado? Porque nosotros podríamos citarlo para la siguiente sesión. Yo no sé si es suficiente para usted para ver en concreto las indicaciones que ustedes traerían, digamos, una conversación que después se traduzca probablemente en qué indicaciones están de acuerdo, las aprueban o qué indicaciones van a presentar ustedes como ejecutivo. Eso de todas maneras, pero antes de eso nos gustaría poder hacer una reunión en el Ministerio. Ah, en el Ministerio. Sí. Eso ya es un poco más difícil, ahí vamos a tener que las cosas. Bueno, o uno viene para acá, pero, Es más probable. Pero para poder conversar abiertamente, antes de poder presentar las indicaciones, para ver si podemos presentar aquellas que vayan en una línea de acuerdo. Bien, después entonces yo propongo que nos coordinemos para ver si lo hacemos aquí o allá, pero ahora voy a ofrecer la palabra, senadoras, o quieren escuchar la segunda exposición mejor y después hacemos las consultas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Entonces le damos la palabra a la representación de la subsecretaría, la abogada del Departamento de Asuntos Marítimos, doña Karin Lind. Buenos días a todos. Agradezco la invitación que se ha hecho al Ministerio de Defensa, en específico al Secretario de las Fuerzas Armadas, para venir a exponer respecto a este tema. ¿Cómo se hace esto? El artículo segundo está aprobado. Acuérdate que el artículo primero, su indicación más la del senador Galilea, ese es el primero. El segundo está aprobado. Sí, el segundo está aprobado. Nada más, está ahí llegando. Parece que es en B. B en pantalla completa. Muchas gracias. Yo vengo como representante técnica de la subsecretaría. Soy abogada y trabajo en el Departamento de Asuntos Marítimos del Ministerio, que ve todo el tema relacionado con el otorgamiento de concesiones marítimas. A nosotros se nos convocó para exponer una opinión respecto a dos puntos en particular. ¿Qué entidad del Poder Ejecutivo podría encargarse de la Estrategia Nacional de Desalinización? Y para dar una opinión técnica respecto a la propuesta del profesor Rojas, que regula el procedimiento administrativo de constitución de un derecho a aprovechamiento de aguas marítimas. En relación a la primera pregunta, el artículo 2 del proyecto de ley habla o se refiere a una estrategia nacional de desalinización que tendrá por objeto la determinación de orientaciones y prioridades en el uso de agua de mar y también en la determinación de orientaciones y prioridades para la instalación de plantas desalinizadoras.
procurando la satisfacción de las finalidades que están establecidas en este mismo artículo. El profesor Rojas lo que propone es que esta estrategia sea elaborada de la manera más participativa posible por el Poder Ejecutivo. Una pequeña interrupción, porque le estaba consultando a la secretaria, mejor lo hago en voz alta para toda la comisión, porque usted dice, de acuerdo a la convocatoria, no va a pronunciar sobre qué entidad del Ejecutivo puede encargarse y la propuesta del profesor Rojas. Me parece muy bien, pero usted no se van a pronunciar, entonces son las indicaciones que han hecho los distintos senadores del proyecto. Es que de acuerdo al tenor literal del oficio esto no estaba considerado, pero de manera indirecta sí hay una opinión respecto al proyecto a través de las opiniones que hay en relación a la propuesta del profesor Rojas. Está bien. Lo que pasa es que, bueno, es un tema de redacción probablemente en la convocatoria. La propuesta del profesor Rojas, que obviamente valoramos como un aporte, es una propuesta, no son indicaciones, obviamente. Entonces, sí hay en cambio indicaciones concretas de los distintos senadores y senadoras. Entonces, yo pensé que ustedes, más allá del primer punto sobre quién se puede encargar de una estrategia nacional, pensé que iban a entrar, digamos, a ver las distintas indicaciones, más allá de las que haya formulado el propio profesor Rojas. No, senadora, eso no se analizó en la presentación. Muy bien. En lo que dice relación con la competencia del Ministerio de Defensa, es importante señalar que el año 1994 se fijó la Política Nacional de Uso Verde Costero, que crea la Comisión Nacional de Verde Costero. Esta política entrega al Ministerio de Defensa Nacional la facultad de coordinar las distintas instancias ministeriales al fin de articular las políticas sectoriales que se aplican en el borde costero. Como instrumento, la política promueve la elaboración de zonificaciones regionales de uso verde costero, que sirven como un instrumento rector para el tema del otorgamiento de concesiones marítimas. El objeto de las zonificaciones de uso del borde costero consiste en establecer usos preferentes y excluyentes en base a criterios de compatibilidad territorial. Es decir, de manera indirecta comprende todo lo que es el ordenamiento y planificación en el uso de las aguas marítimas. A nivel de institucionalidad, la Política Nacional de Uso Verde Costero crea a nivel nacional la Comisión Nacional de Uso Verde Costero, presidida por el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo secretario ejecutivo es el subsecretario para las Fuerzas Armadas, y a nivel regional, mediante un oficio a gabinete presidencial, dictado con posterioridad, se crean las comisiones regionales de uso verde costero, que son presididas por los intendentes regionales y cuya oficina técnica está en los gobiernos regionales. En relación a la pregunta respecto a qué entidad del Poder Ejecutivo podría encargarse de la Estrategia Nacional de Desalinización, se estima que esto debiera ser competencia de un órgano colegiado multisectorial liderado, podría ser, por ejemplo, por el Ministerio de Medio Ambiente o quizás también por el ministerio que lidera todo el tema de la gestión de los recursos hídricos, y dentro de este órgano colegiado necesariamente debiera estar el Ministerio de Defensa Nacional en cuanto a órgano de administración de borde costero y la Armada de Chile por todas las competencias que tiene en esta faja del territorio. ¿Dónde está el MOP? ¿Y el MOP? Lo mencioné. Y por supuesto, dentro de este órgano colegiado deben estar todos los... Sí, ¿Qué política? no, Yo no venía, pero todos los órganos con competencias en la gestión de recursos hídricos. Evidentemente deben ser partes de la elaboración de esta estrategia o política nacional de desalinización. ¿Por qué? Porque en las aguas marítimas concurren competencias, tal como lo indicaba el subsecretario, de distintos órganos. A modo de ejemplo, en lo que dice relación más con las competencias del Ministerio de Defensa Nacional, a nosotros nos compete todo el tema del otorgamiento de concesiones marítimas. También la fijación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, las destinaciones para áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, el otorgamiento de concesiones de acuicultura. El Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad propone todo lo que es la creación de parques y reservas marinas. Asimismo, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene competencias en la evaluación ambiental de determinados proyectos o actividades que se realizan en esta parte del territorio.
Por otra parte, tenemos servicios que tienen competencias de fiscalización, como son la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, el Servicio Nacional de Pesca, en todo lo que es la fiscalización de los recursos hídricos y, por supuesto, la Superintendencia de Medio Ambiente en todo lo que es materia ambiental. Por otra parte, en el mar territorial últimamente también existen presentadas muchas solicitudes de destinación de espacios costeros marinos para los pueblos originarios, cuya determinación es competencia de una serie de órganos sectoriales. Finalmente, el Ministerio de Defensa Nacional también tiene competencia en esta parte del territorio a través de las zonificaciones regionales de uso verde costero, a las cuales ya hice referencia. En relación a esto último, luego de 25 años de promulgada esta política, en la actualidad se está desarrollando un proceso de modificación sustancial que contempla incorporar nuevos lineamientos o criterios para el uso y ocupación del borde costero. En segundo lugar, modificar el ámbito de aplicación de la política incorporando los ríos y lagos, porque en la actualidad solo es aplicable al borde costero del litoral y al mar. Y por último, modificar la institucionalidad regional y nacional que nace a partir de esta política para adecuarla a las modificaciones incorporadas por la Ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización, en específico a las nuevas facultades que se otorgan a los gobiernos regionales en materia de ordenamiento y planificación territorial. Por lo tanto, el objetivo específico relacionado con la determinación de orientaciones y prioridades para la instalación de plantas desalinizadoras, tal como lo señalaba el MOP, se puede lograr incorporando a la Política Nacional de Uso Verde Costero criterios que permitan determinar cómo se van a otorgar las concesiones marítimas que tengan por objeto la instalación de cañerías o aductoras o de descarga de agua de mar para plantas desalinizadoras. Con todo, debe decirse que esta política no ha sido eficiente en su objetivo, cuál es lograr el ordenamiento y la planificación y priorización de las actividades que se realizan en el borde costero, puesto que en la actualidad solo están vigentes 2 zonificaciones regionales de uso verde costero. Además, se debe considerar que actualmente se está tramitando en el Congreso el proyecto de ley sobre administración del borde costero y concesiones marítimas, que es el Boletín 8417 del 2012, donde se establece un nuevo régimen de concesiones marítimas y se entrega la competencia de administrar el borde costero y otorgar concesiones marítimas al Ministerio de Bienes Nacionales. En relación al segundo punto relacionado con la propuesta de regular un derecho administrativo de constitución, un procedimiento administrativo para constituir un derecho de aprovechamiento de agua de mar, básicamente la propuesta del profesor Rojas lo que hace es regular este derecho de aprovechamiento de agua de mar tomando como referencia algunas características de los derechos de agua terrestres y también algunas características de las concesiones marítimas. Del Código de Aguas rescata todo lo que es el título jurídico habilitante, la forma de expresión del derecho, las características de su uso, es decir, si es con o sin restitución, si es de ejercicio continuo o discontinuo, el tema de las certidumbres, entre otros aspectos. Y en lo que dice relación con las concesiones marítimas, toma todo lo que se refiere a establecer el plazo de vigencia, el procedimiento de constitución. Antes de emitir una opinión en la materia hay que hacer 2 prevenciones. En primer lugar, tener presente que la caracterización física y jurídica de las aguas marítimas y de las aguas terrestres es totalmente distinta. Y en segundo lugar, que es importante tener presente que la competencia para constituir derechos de aprovechamiento de aguas terrestres es de la Dirección General de Aguas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. Por eso es muy importante la opinión que este ministerio tenga en esta materia. Por otra parte, hay que considerar que la reglamentación vigente ya ha hecho un avance en la materia, específicamente con la dictación del nuevo reglamento de concesiones marítimas que entró en vigencia en septiembre del 2018, ya que dentro de los requisitos relacionados con el objeto de la concesión marítima
se exige que el solicitante indique el volumen total anual que se desea extraer expresado en metros cúbicos cuando se trate de una concesión marítima que contemple una cañería aductora de agua de mar. Si bien esto es un avance, se tiene conciencia que aún falta regular muchas materias, como el tema de cuál es el caudal que se puede autorizar extraer, cuáles son las características del uso, el cobro de una renta o tarifa asociada a esta extracción de agua, entre otras materias. En este sentido, se estima que la propuesta del profesor Rojas y en realidad la del proyecto es novedosa. Hay ideas importantes que se pueden rescatar. No obstante, la propuesta de regular un derecho de aprovechamiento de aguas marítimas plantea algunas interrogantes, como la siguiente: si ambas son bienes nacionales de uso público, ¿por qué someterlas a un régimen jurídico distinto? De lo que pude analizar, podemos observar que van a haber dos tipos de derechos de aprovechamiento de agua que, según la fuente de donde se obtengan, van a estar regulados y van a tener características totalmente distintas. Así, el derecho de aprovechamiento de aguas terrestres va a ser otorgado por la Dirección General de Aguas y el derecho de aprovechamiento de aguas marítimas por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. La regulación del primero va a estar en el Código de Aguas. En este se establece que la adquisición de estos derechos es gratuito y también está regulado el tema del cobro de una patente por el no uso del derecho, en circunstancias que en el tema de aguas marítimas toda la regulación estaría contenida en el decreto con fuerza de ley que regula la Ley de Concesiones Marítimas, y acá el proyecto sí establece el cobro de una tarifa asociada a la extracción de agua. En cuanto al plazo de duración, los derechos de aprovechamiento de aguas terrestres serían perpetuos, mientras que los derechos de aprovechamiento de aguas marítimas serían a 30 años renovables. En el primer caso, no sería necesario declarar para qué se está usando. No son perpetuos en todo caso, son indefinidos. ¿Indefinidos? Mientras que en el segundo caso, como se asimila a una concesión marítima, sí estaría la obligación de declarar en específico para qué finalidad se está extrayendo el agua de mar, y también estaría la obligación de usar esta agua, dado que de lo contrario operarían las causales de caducidad, en específico el incumplimiento de alguna de las obligaciones del decreto, que es precisamente extraer agua. Finalmente, en cuanto al procedimiento de constitución, el primero estaría en el Código de Aguas y en el segundo en la Ley de Concesiones Marítimas. Entonces, como decía, la creación de un derecho de aprovechamiento de aguas marítimas, constituido por un acto del Ministerio de Defensa Nacional, implica hacerse cargo de algunos temas. En primer lugar, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no tiene la capacidad técnica para analizar este tipo de solicitudes. La Dirección General de Aguas, para otorgar derechos de aprovechamiento de aguas terrestres, se basa en una serie de criterios técnicos. ¿Cuáles serían estos criterios en el caso del derecho de aprovechamiento de aguas marítimas? Por ejemplo, ¿cómo se podría determinar la disponibilidad hídrica del mar? Después, ¿cómo podríamos determinar si los volúmenes de agua que se solicitan extraer afectan el medio ambiente, la actividad pesquera o la de acuicultura? Tratándose de derechos no consultivos que están mencionados, por lo menos en la propuesta del profesor Rojas, ¿qué criterios se van a utilizar para evaluar dónde tienen que estar ubicados los puntos de restitución? ¿Cómo se determinaría, por ejemplo, el caudal ecológico mínimo? ¿Cómo se declararía el cierre de una cuenca marítima? ¿Existirían en este caso organizaciones de usuarios de aguas marítimas? ¿Procedería el recurso de reclamación que contempla el Código de Aguas? Todas estas son interrogantes que a nosotros nos quedan frente a esta propuesta. En segundo lugar, también parece muy importante tener presente que un tema es regular la extracción de agua de mar para desalinización, pero también es importante determinar cuál va a ser el tratamiento jurídico que se le da a esta agua una vez que ya está desalinizada. Es necesario que se adopte una regla legal en esta materia. Específicamente, se tiene que definir quién va a tener el dominio del agua extraída de mar ya desalinizada. Después, quién va a tener su control, dado que el Código de Aguas es claro en señalar que las aguas terrestres son
objeto de control de la Dirección General de Aguas. Pero ¿qué pasa con las aguas marítimas desalinizadas? Bueno, esas son todas las inquietudes que a nosotros nos surgen a partir de la propuesta. Agradecemos mucho la invitación y estoy atenta a las preguntas o observaciones que puedan plantear. Muchísimas gracias. Creo que ha sido bien ilustradora su exposición, porque además establece muy claramente la diferencia entre, digamos, concesiones de agua terrestre y lo que puede ser concesiones, digamos, marítimas. Así que desde luego le agradecemos muchísimo. Voy a ofrecer la palabra. Senadora. Senador Castro. Senadora Muñoz. Presidenta, solamente yo creo que lo que dice el subsecretario de hacer un trabajo en conjunto para poder sacar la ley lo mejor consensuada posible. Yo creo que ese trabajo va a ser súper necesario porque la opinión que tiene la subsecretaria de las Fuerzas Armadas es evidente. Tenemos un problema entre qué pasa con el agua de mar después que se le hace el proceso. Yo tengo una opinión ahí que después del proceso, obviamente que la persona que hace el tratamiento industrial tiene un derecho sobre esas aguas para poder, no sé, llevarla a cualquier tipo de actividad económica, puede ser industrial, puede ser agrícola, puede ser consumo humano, porque si no es así, no va a haber proceso industrial. ¿Quién va a hacer la inversión? Entonces, es un tema que hay que zanjarlo y yo creo que eso va a ser el motivo de la discusión y del acuerdo que se llegue en esta comisión para que quede sancionado como ley y que este trabajo tenga un sentido de no parar ese desarrollo que es tan importante. Así que ese trabajo, presidente, creo que es súper necesario que lo realicemos. Eso. Sí, presidente, este es un proyecto de larga data. Me acuerdo que lo presentamos en la Cámara de Diputados el año 2012. Siguió ahora en el Senado 2014, llevamos al 2019. Entonces este es un debate que hemos tenido en esta comisión y también en la sala, porque está aprobado en general por la sala. Entonces yo considero importante lo que ha planteado el señor subsecretario, de poder tender algunos puntos de encuentro, sobre todo en lo que se refiere a la estrategia nacional de desalinización o lo que él ha llamado una política de desalinización. Que yo creo que en el artículo 2 que hemos aprobado la semana antepasada están muchos los elementos que él plantea y que es un tema de gestión de esta nueva fuente de agua para el país, para enfrentar la situación de sequía. Donde tenemos avanzado el debate también es lo que nos ha señalado la abogada del Ministerio de Defensa, y que lo que se propone el proyecto es bien simple, es establecer un marco jurídico, un estatuto jurídico para el agua desalinizada, que hoy día no está en la legislación, porque lo que sucede es que se acogen a el decreto de entrega de concesiones por parte del Ministerio de Defensa. Entonces eso es lo que rige hoy día la entrega del permiso o de la concesión para construir las plantas y iniciar el proceso. Entonces aquí lo que hemos tratado de definir es un marco normativo específico, particular, para la creación, ¿cierto?, la construcción, la instalación y el modelo de gestión de la planta y el modelo de negocio de la planta. Entonces eso es lo que hemos tratado en un proyecto bastante simple de establecer. Primero, decir que el agua de mar es un bien nacional de uso público, y lo que hacía referencia del diputado Castro, y esa es la diferencia central que tenemos hoy día, es que el agua que resulta del proceso de desalinización, si es un bien nacional de uso público o es propiedad privada de quien hizo el proceso. Entonces, ese es el gran tema de debate que tenemos. Y además, bueno, de todos los temas de procedimiento, hay que definir acá en el proyecto, nosotros no lo hicimos porque no tenemos facultades, quién va a ser, ¿cierto?, la entidad administrativa del Estado que va, ¿cierto?, a llevar a cabo, del cual va a depender toda la construcción, todo este procedimiento de las plantas desalinizadoras. Y ahí está el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Bienes Nacionales, tendríamos que discutir aquello. Pero en esta materia de cuál es la naturaleza jurídica del agua desalada, es la donde tenemos una diferencia, y es por eso que
la semana antepasada, al discutir el artículo primero donde se establecen estos digamos, postulados, tenemos una diferencia con el senador Galilea, que ayer nos juntamos, para ver de qué manera nos aproximamos a buscar un acuerdo en la comisión, y si no someterlo solo a votación, pero de hecho hay como la voluntad de ir avanzando. En esa perspectiva es que el profesor Roja, que ha participado en varias de nuestras sesiones, quiso hacer un aporte para ayudar a desatar ese nudo y nos propone esta figura del derecho a aprovechamiento de agua, ¿no? de derecho a aprovechamiento de agua de mar, ¿no? Que tiene todas las complejidades que usted dice y que nosotros, por cierto, percibimos. Y que él asocia, y yo estoy muy de acuerdo, que si vamos a ir por esa vía de reconocer un derecho a aprovechamiento de agua de mar, se le asocie todo lo que él mismo propone, digamos, que tenga un origen administrativo y que además de eso tenga una finalidad, tenga una duración, tenga fiscalización, o sea, asociado a todo lo que hoy día buscamos regular en los derechos de aprovechamiento de agua terrestre. Estamos claros que eso provoca una dualidad en este sentido, de que el agua terrestre tendría una modalidad y esta agua salada tendría otra modalidad. Pero ese es el tema. Yo coincido con el subsecretario que podemos reunirnos para la conversación en relación a una política nacional, a una estrategia nacional de desalinización, que acá están varios puntos, incorporaron varias indicaciones, está aprobado. Y lo otro es lo que nosotros tenemos que resolver políticamente, y ojalá, a lo mejor encontrándonos, o si no, insistiendo en que el agua que va a resultar de la desalinización es pública, y de esa manera poder establecer ahí también las regulaciones pertinentes. Pero eso es el tema, y nosotros tuvimos una reunión con el señor ministro, estaba el señor López presente, fuimos con el diputado Sergio Gaona, que hemos hecho una alianza territorial, por el tema de la planta que tenemos propuesta hace muchos años ahí en la región, una planta multipropósito, y que justamente apunta a ser parte de este diseño, de esta política, de estrategia nacional de desalinización, en relación a cómo nosotros ordenamos el borde costero a la luz de la instalación de las plantas. Y en ese sentido es que el señor ministro en un primer momento, y la propuesta es vía concesión, ¿cierto? O sea, una alianza público-privada para la construcción, para la administración, la gestión, etcétera. El señor ministro, creo que lo que el señor López plantea es lo que de alguna manera esbozamos, de que el Estado pudiese concesionar el territorio donde instalar las plantas, y eso sería un elemento ordenador, porque hoy día en la región por lo menos tenemos 2 sectores donde ya hay plantas, una que tiene Los Vilos, la minera Pelambre, y si es que se instala la minera Dominga, tendría otro en Totoralillo. Y ahí ya habrían dos instalaciones sin ningún ordenamiento, y además solo con una propuesta para la minería. Entonces, yo creo que en la medida que sea parte de esta política nacional de desalinización o estrategia nacional, también el ordenamiento del borde costero, que puede entrar ahí, ¿cierto?, el Estado, y lo conversábamos con el senador Galilea ayer, a revisar la solicitud, ¿cierto?, de instalación, de construcción de planta, al instalar en las bases de licitación, que el Estado licite y pondere aquellas que son multipropósitos. Podría ser una manera, un instrumento administrativo de cómo poder, además de la ley que hemos pedido también, que la senadora Allende es parte de la Comisión de Medio Ambiente, hemos solicitado que la ley de borde costero, una vez que la tramite la comisión, venga hacia acá. Está acordado. Pase acá. Pasa acá. Yo creo que es un elemento que nos podríamos poner de acuerdo en la parte de gestión, de administración y de una política y una estrategia de la desalinización. Lo que sí nosotros tenemos que resolver es el tema del estatuto jurídico del agua de mar, que es un bien nacional de uso público, y qué pasa después que se desaliniza. Eso es nuestro tema, y también definir el ente público que se va a hacer cargo, ¿cierto?, de las plantas. ¿Quién va a hacerlo? Si es defensa, hoy día es defensa, o es bienes nacionales, o el Ministerio de Medio Ambiente, o el Ministerio de Obras Públicas. Ese es un tema que nosotros podemos dar opinión, pero no podemos consagrarlo en la ley, porque no tenemos facultades.
Tendría que el Ejecutivo patrocinar una iniciativa en ese sentido. Entonces yo creo, Presidenta, que es importante juntarnos para confluir en las visiones que tiene el Gobierno en estos momentos y la que nosotros hemos ido desarrollando durante harto tiempo y que está plasmado en este artículo sobre estrategia nacional de la desalinización. Pero el otro tema es que estamos buscando, y creo que es parte de nuestro debate, qué hacemos con la idea de resolver este nudo que tenemos, que si el agua de mar desalinizada es privada o es pública, ver de qué manera a través de la figura del derecho a aprovechamiento de agua de mar, con todos los atributos que estamos buscando con el senador Galilea establecer, puede resolver este tema. Gracias, Presidenta. Gracias, senadora Muñoz. Le ofrezco la palabra a la senadora Ebensperger. Gracias, Presidenta. Agradecer antes que nada las exposiciones de nuestros invitados. Pedir las disculpas que me tuve que ausentar algunos minutos, porque tuve que ir a votar a gobierno, que tengo tope de horario. Y en este tema, plantear que lo que acabo de escuchar y lo que conversé con el senador Galilea me parece que va por el camino correcto. Lo que señala acá la senadora Muñoz, creo que la mayoría de los temas podemos llegar a acuerdo y consensuar. Para mí, creo que el tema principal, y es donde probablemente no va a haber un acuerdo unánime, es en el sentido de la calidad jurídica de las aguas desalinizadas, en la que yo estoy absolutamente convencida que no pueden tener la calidad de bien nacional de uso público, toda vez que lo que tiene esa calidad es el agua de mar, de acuerdo a nuestra legislación, y el agua desalinizada, ¿no es cierto?, es un producto distinto a ello, que es de propiedad de quien hace las inversiones respectivas. Pero en todos los otros temas que están establecidos, tanto en este proyecto que estamos analizando como en el proyecto de administración del borde costero, creo que hablan mucho entre ellos y podemos ahí encontrar importantes respuestas a los temas que a todos los que somos parte de esta comisión y en general a que aporte a un buen desarrollo y manejo de estos temas. Gracias, Presidenta. Si no hay más solicitud de palabra, yo quisiera... senadora Provost, entonces. Una consulta muy puntual que quisiera hacérsela a la abogada del Ministerio de Defensa, de la subsecretaría. Ella en su presentación señaló que habían 2 zonificaciones regionales, si es que nos pudiese, si es que pudiese profundizar un poco más en eso. Después vamos, perdón, sí, y algunas consultas, y me referimos que las consultas se resuelvan al final. Bueno, por mi parte quería decir, bueno, en primer lugar yo creo que es cierto y es importante que ojalá el Ministerio de Obras Públicas efectivamente se aboque a generar una política, digamos, en lo que se refiere a plantas desalinizadoras o la utilización o aprovechamiento del agua de mar que realmente hace mucha falta. Sobre la reunión, yo creo que eso, por supuesto, vamos a estar de acuerdo, pero creo que tiene que ser en esta sede donde trabajamos nosotros, la sede legislativa, así que yo propongo que nos juntemos acá y los parlamentarios con sus asesores para poder ir avanzando, obviamente, en temas que podamos coincidir o no coincidir. Pero eso es muy importante, así que de ya decirles que quedan invitados y fijamos entonces la reunión acá en esta sede. Sobre, una cosa muy puntual también, perdón, subsecretario, cuando usted me... ¿Perdón? No, acá. Bueno, podría eventualmente buscar, pero que estamos todos muy encopados, así que yo creo que más bien acá. Una cosa muy, muy puntual, cuando usted nombró, hay algo que no dijo, yo sé que es una planta piloto menor, pero viene en camino otra mayor, que tiene que ver con la comuna de La Ligua, que su alcalde se ha caracterizado, siendo una comuna tan pequeña, de tan bajo presupuesto, sin embargo se ha caracterizado por la innovación y la creatividad, y de hecho hizo una planta piloto de agua desalinizadora y está hoy día enfrascado en una mucho mayor, aparte de otros temas importantemente creativos, digamos, como el tratamiento de las basuras y otras cosas, digamos. Y entonces me gustaría que eso lo tuvieran en cuenta, porque veo que ahí mencionó por ahí y ni siquiera fue mencionado. Y yo creo que vale la pena por el esfuerzo. Cuando usted dijo que existen 20 plantas operando, aunque sean menores, es interesante porque esto es un proyecto comunal.
Entonces hay que tenerlo en cuenta porque está dando respuesta un alcalde a las tremendas necesidades y requerimientos de agua potable que requiere una comuna como La Ligua. Ustedes saben muy bien la situación de Petorca, entonces francamente es interesante. Sobre todo si ahora está enfrascado en una ya mayor que la primera piloto, que está funcionando perfectamente bien y que directamente la gestionó con algunos recursos y incluso con algunos recursos también del fondo del FNDR, si no me equivoco. Entonces es interesante que también la tengan en consideración. Eso como muy puntual. Ahora, la senadora Muñoz planteó el tema muy de fondo, muy claro. Nosotros no pudimos entrar en ningún detalle sobre todo el proceso administrativo, no tenemos ninguna facultad, pero quiero retroceder un poco al contexto previo incluso a este proyecto. Hace mucho tiempo, y tomando en base el informe incluso que hizo el propio BID, hace mucho tiempo que yo vengo diciendo que este país no tiene una autoridad que se haga cargo del tema hídrico. Siempre, y en mi modo de ver, esto no podía quedar en un ministerio sectorial y por eso siempre pensé que debería ser Ministerio de Obras Públicas y Subsecretaría de Recursos Hídricos, porque claramente necesitamos una entidad que ordene a los actores. Eso se ha reflejado no solo en las cuencas, sino que en general las estrategias que tengan que ver con el recurso hídrico. Entonces, eso es lo primero. Después, es bien interesante, no voy a entrar más en detalle en lo que nos entregó el subsecretario, porque bueno, vamos a tener pendiente la conversación que vamos a hacer, pero sobre lo que nos planteaba el abogado, ahí yo coincido mucho en sus interrogantes y el esquema que hace ahora con una observación, sí, en la propuesta que usted hace la comparación, que es bien interesante, sobre los derechos de aprovechamiento, que habría dos sistemas. En el fondo tendríamos dos sistemas paralelos, derecho a aprovechamiento de aguas terrestres y derecho a aprovechamiento de aguas marítimas. Hace una serie de observaciones. Lo que pasa es que en el lineamiento que propone sobre el aprovechamiento de aguas terrestres, la verdad es que todas estas son las que hoy día rigen. Pero nosotros modificamos, en esta comisión ya hicimos, digamos, las modificaciones en principio al Código de Agua, que cambian muy sustantivamente, no a las pasadas, sino que a las futuras, en el sentido que no van a ser de perpetuidad, en el sentido que van a tener un cobro, tienen que registrarse, que si no es motivo de caducidad, o sea, son una serie de elementos que nosotros entregamos que nos parecen sumamente importantes para evitar lo que hasta ahora, a mi juicio, esto es mi opinión personal, pero es un mal modelo el que nos acompaña, un verdadero mercado de agua que ha significado mucha especulación, que ha significado que mucha gente tiene derechos de aprovechamiento, digamos, y lo está usando especulativamente, como bien digo, ¿para qué? Para poder venderlo después a un mejor postor, llámese minera u otro proyecto, que no está asociado a un proyecto justamente concreto, y para qué decir que sean a perpetuidad, que puedan ser vendibles, heredables, en fin, todo un tema que aquí se discutió muy de fondo, que tiene que ver con las modificaciones del Código de Agua. Nosotros esperamos, y la verdad es que sería bueno que el Ejecutivo le pusiera un poquito más de prisa. Ustedes tienen la herramienta como para hacerlo, porque la Comisión de Agricultura ha tardado muchísimo. Y si esta modificación al Código de Agua, que le sigue Agricultura y después le sigue Constitución, no sé cuándo va a ver la luz. Entonces yo creo que el Ejecutivo ya debiera tomar un poco más carta en el asunto, porque lleva, no sé cuánto tiempo llevará la Comisión de Agricultura, pero le garantizo que mucho tiempo, más de un año. Y nosotros ya lo trabajamos, entonces es un poquito frustrante que esta comisión se preocupó, trabajó, sacó adelante las modificaciones y esté paralizado, y no nos parece, porque, bueno, creemos que hay que ya de una vez por todas dar respuestas. Y por cierto, en esta comisión siempre hemos creído, a lo menos mayoritariamente, algo que mencionó a la pasada también el subsecretario, el agua no solo que un bien nacional de uso público, sino que deberá ser prioritario el consumo humano, y eso deberá estar a nivel de rango constitucional. Y nosotros vamos a retomar el proyecto que nunca hemos logrado, que de una vez por todas se apruebe, que tenga que estar a nivel del marco mayor, que significa un rango constitucional y no en el Código de Agua, justamente donde estamos en esta tensión entre aquellos que quieren dejarlo como está, que parece que les funciona bien, y quienes pensamos que ha significado varios errores. También unas malas políticas, porque no solo hay cambio climático, sequía, sino que también ha habido mal manejo de gestión, ha habido sobreotorgamiento de derechos, y me parece muy bien que lo haya reconocido, porque claramente es así.
Y por eso mismo creemos que las modificaciones deben darle la facultad a la Dirección General de Agua que tenga mucho más herramientas, que por cierto ya sacamos algunas, que se las fortalecimos, más personal, mejor fiscalización, algunos recursos, telemetría, varias, para que puedan en línea trabajar de mejor manera y evitar las extracciones ilegales o, en fin, una serie de otros temas. Entonces, en concreto, esta comparación que hacía nos muestra que quedaríamos con dos, o habría hoy día, de acuerdo a la propuesta del profesor Rojas, dos entidades que son en paralelo y diferentes, muy diferentes. Unas, como decimos, renovables, otras perpetuidad, si tomásemos lo que hoy día hay. Pero el tema de fondo lo planteó la senadora Muñoz. Yo creo que ese es el tema que hay que pensar, y solo adelanto, a obras públicas, como también a la abogada de la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, porque el tema de fondo es, muy bien, vamos a hacer un modelo mixto en el sentido que se otorga una concesión, y lo que explicaba la senadora Muñoz. Una vez que se otorga la concesión, ¿qué ocurre con esa agua? A nuestro juicio, nuestra mirada, sigue siendo un bien nacional de uso público. Aunque haya sido tratada, su componente esencial es H2O, es agua, esencialmente, aunque usted le haya hecho unos procedimientos químicos que la van desalando, pero en definitiva es agua. Y como tal, entonces, al mantener esa condición, significa que hay que tener mucho cuidado sobre cuál es su uso estratégico y qué significa para nosotros, como Estado, como país, en fin. Y sobre el Ministerio de Defensa, yo misma sugerí, ya fue aprobado, de que nosotros pasásemos, una vez que fuese aprobado en la comisión, que todavía no lo estamos viendo, solo tuvimos la presentación, porque estamos en otro tema, digamos, pero la zonificación del borde costero, que pasara a bienes nacionales. Yo, en principio, y coincido con lo que dice la abogada, que no siempre ha habido una buena gestión a este respecto, y hay temas que se le escapan un poco a defensa, y yo creo que en ese sentido me parece bien que el gobierno haya propuesto la idea de que pase a bienes nacionales. No siempre tenemos, digamos, el nivel de protección que nosotros quisiéramos del patrimonio en el borde costero. Yo ahí tengo un ejemplo, como es el caso de la isla Pájaro, digamos, en Algarrobo, en la cual se está pidiendo la renovación de la concesión, y digamos, lo que allí se hizo, que fue unir, digamos, lo que era esta isla con la tierra, y lo que para generar una marina, digamos, que permitiera, en fin, guardar veleros, lo que sea, francamente ha significado un tema bien complejo para lo que es la población de los pingüinos y todo lo que es el patrimonio que existe allí. Entonces ahí hay un tema en el cual no siempre se logra lo que uno quisiera, que es una buena protección patrimonial. Pero en resumen, el tema del procedimiento administrativo no es menor. Eso es lo que queremos establecer, porque es la mirada, en el fondo, decir se mantiene o no se mantiene el agua como un bien nacional de uso público. Y a mí me gustaría, en ese sentido, pedirle a los dos que adelanten una cierta opinión. Me gustaría a la profesora, digamos, a la abogada, digamos, de la subsecretaría, que un poco, a su juicio, cuál debiera ser, digamos, la mirada planteada de esta manera. Y si es conveniente mantener estos dos derechos de aprovechamiento que son, o estos dos modelos, digamos, administrativos, que obviamente son muy distintos. Y yo vuelvo a insistir, con eso termino, yo creo que el Estado no ha tenido, y por cierto, eso no lo mencionó el subsecretario. Entendemos, porque había una serie de plantas que ya están instaladas, y en la región de Coquimbo y Atacama es donde evidentemente, fuera de Antofagasta, donde más han proliferado. Sin embargo, en la región de Atacama está el caso de una inversión que más bien sería pública, que es el caso de Consa. Sería interesante que se explayara más en ese sentido, que sería el único caso, entiendo que va a ser para multiuso, que la idea es que no solo resuelva temas de consumo, sino que también eventualmente, una vez que esté en producción, pueda también servir para otros usos, que son de otras características. Pero es interesante saber si se propone obras públicas, o una mirada de ambos ministerios, es que solamente entreguen concesiones bajo ciertos requisitos, o tienen disposición de ser actores más, digamos, incidentes en este sentido, con mayor protagonismo, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que esta asociación público-privada no sea solamente entregar concesiones. Si existe algún nivel de interés, de inversión o de gestión más directa que signifique, u otros modelos.
entiendo cuando vinieron representantes de Israel, es que nos decía que la empresa nacional es estatal, pero se le entrega en concesión a privados, pero después ellos compran el producto de lo que hacen ellos, o sea, esta agua desalada, y a su vez la venden a los distintos municipios que las van comprando, digamos, pero ellos reservan que sea una única empresa estatal la que entrega la concesión, la que después adquiere este producto y que a su vez se lo va vendiendo a los municipios que van requiriendo. Entonces, entendemos, nosotros le pedimos, creo que a la biblioteca, algunos países, España, entre ellos, por ejemplo, siguen conservando el agua como bien nacional de uso público, una vez que ha sido desalada, mantiene ese criterio. Otros países entiendo que no está tan claro. Entonces, es la pregunta que un poco nosotros queremos explicarle, que es como viene el trasfondo de esta discusión, que no es menor, porque no es un tema solamente administrativo, es la mirada y el enfoque. Termino entonces para decir, ¿por qué nosotros defendemos eso? O porque yo en lo personal quiero ser, porque creo que el actual modelo que establece el Código de Agua ha sido absolutamente insatisfactorio, no solo porque es especulativo, no solo porque ha entregado más derecho a aprovechamiento, lo que los cauces naturales se reponen, sino que es absurdo en este país que tengamos no más allá de un 12%, otros dicen 8% del consumo humano, y sin embargo tenemos 1 millón y tanto de personas que hoy día no acceden al agua potable, y realmente no lo puedo entender. O sea, no lo puedo entender. Yo represento la región de Valparaíso y cuando viajo a Petorca y cuando veo localidades sin agua potable, rodeadas de plantaciones, como el caso de Los Paltos, la verdad es que uno se pregunta dónde está el criterio del Estado para hacer un criterio ordenador, que es el que la facultad que yo quiero que tenga obras públicas, como un ministerio más técnico y no sectorial, porque eso lo doy a Agricultura a tener una mirada más sectorial, evidentemente. Entonces, eso es lo que quiero. Senadora Muñoz, por supuesto. Se me quedaron algunas preguntas bien concretas en el tintero hacia el subsecretario. Me acuerdo que en el gobierno anterior, en esta misma comisión, nos dieron a conocer desde la DOH la construcción de 2 plantas desalinizadoras para suministro de agua a los APR de Choapa y Limarí. Quería preguntar en qué quedó ese proyecto. Segundo, el reglamento de la reutilización de aguas grises, que ya es ley de la República desde febrero del año pasado, y todavía tampoco hay reglamento, y que también es una alternativa, una fuente de agua importantísima. Y lo otro, señor subsecretario, por su intermedio, presidenta, la planta multipropósito de Coquimbo. Bueno, ya yo mencionaba la reunión con el señor ministro. De nuevo se les pidió hacer la declaración de obra de interés público regional cuando ya estaba lista hace tiempo. Entonces, yo no sé si ese modelo le interesa al gobierno actualmente, porque quedó como listo para terminando los estudios, ya para iniciar la etapa de licitación, porque es un modelo, como dice la senadora Allende, que no solo es que se otorga una concesión territorial, además de la concesión marítima, sino que involucra un modelo de gestión y modelo de negocio. Entonces eso es bien importante. ¿Qué pasa con el agua? Porque esta es una alianza público-privada, pero donde el Estado mantiene una reserva de agua para el suministro de agua potable, para que toda la inversión, toda digamos el capital que se invierte no vaya a tarifa cuando se suministra a los APR o a los distintos sectores donde suministra el agua. Entonces es un modelo interesante, y yo le preguntaría por qué se demora tanto de poder destrabarlo de los permisos, la permisología, toda la tramitación, porque sería un buen modelo, una buena... Uno, porque es multipropósito, y 2, porque influye en el ordenamiento territorial, dado que están estas 2 plantas. Por ejemplo, en Choapa se podría instalar una planta multipropósito que puede abarcar parte importante del Choapa y el Limarí, y la otra en el sector de Elqui, que resolveríamos en forma maravillosa la sequía que tenemos. Eso cuando uno se pone a soñar, ¿no? La sequía que tenemos hoy día en la región. Eso, presidenta. Gracias, senadora Muñoz. Voy a agregar puntualmente 2 cosas. También en esa oportunidad, estaba hablando de la administración anterior, hablaron de la DOH que vinieron a ver, de que había efectivamente la idea de instalar una planta para la ligua. Sería bueno saber. Entiendo que, digamos, más allá de lo que el alcalde ya mencioné. Segundo, aprovecho el tiro de preguntarle qué tiene que ver con el tema de lo que estábamos hablando. Yo mencioné Petorca.
sabemos la crisis y ha salido profusamente en los diarios que una de las respuestas fuera que se creó una mesa que me parece muy positivo, con participación ciudadana para poder abordar el tema, pero ha salido muy profusamente en los diarios de que se estaban comprando derechos para poderle entregar a la población. Entonces, eso a mí me hace no más que reafirmar lo absurdo del actual modelo que nuestro Código de Agua establece. O sea, se entregaron más derechos de aprovechamiento, no hay un ordenamiento, tenemos gente que queda sin agua, y en la respuesta que le da el Ministerio de la Pública, le compro esos privados que yo le entregué gratuitamente y de por vida los derechos de agua para poder entregarle a la población que quedó sin agua en este modelo. Entonces, a mí lo único que me hace reafirmar lo que yo creo que no funciona en los términos que debería funcionar. Quería aprovechar de decirlo junto con la decepción que ha significado el que ustedes hayan postergado la licitación del embalse Catemo, que primero ahora... Sí, lo pospusieron porque dijeron que primero tenía que tener la aprobación ambiental, pero hay una serie de ejemplos en los cuales no necesariamente ha tenido que ser así, más bien ha sido la inversa. Entonces, esto se anunció con bombo y platillo, gobierno pasado, había mucho interés, toda la tercera sección, obviamente el río Aconcagua, y bueno, yo creo que es tremendamente frustrante para la gente de que ahora inviertan, digan, no, primero la aprobación y después se va a licitar, porque obviamente que esto va a generar un retraso importante. Entonces, me gustaría también puntualmente aprovechar para que nos respondiera. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra, señor subsecretario. El micrófono, perdón. Ya en relación a la pregunta de la senadora Proboste respecto a el tema de que existen dos zonificaciones, hoy en día estas son la zonificación regional de uso verde costero de la región de Coquimbo y de la región de Aysén. Son las dos Entiendo que la pregunta podría ir dirigida a por qué no hay más vigentes. Las razones de por qué no se han aprobado más zonificaciones son de distinto orden. Hay un tema jurídico que tiene que ver con la suscripción del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, que planteó el interrogante acerca de si en este procedimiento cabía hacer la consulta indígena. Eso entrampó un poco en los procesos de zonificación restantes, pero sobre todas las cosas, la incorporación a la normativa ambiental del procedimiento de evaluación ambiental estratégica y la posterior regulación en el reglamento sobre la materia, definitivamente ralentizó mucho estos procedimientos, porque zonificaciones que ya estaban avanzadas tuvieron que partir iniciando estos procedimientos que de por sí ya son bastante complejos. También hay razones de orden político. Como bien dije, la propuesta de zonificación es de impulso de las CRUP que están a cargo de los intendentes. Entonces, en las regiones también han habido cambios en las prioridades políticas de los distintos intendentes, y a nivel nacional también se puede decir que en ciertas épocas se le ha dado más impulso en esta materia que en otras. Problemas prácticos, falta, por cierto, personal, presupuesto en los gobiernos regionales para que se dediquen a este tema. Son más o menos las razones de por qué no se han aprobado más zonificaciones hasta este momento. Y en relación a la pregunta de la senadora Allende respecto al tema del procedimiento administrativo, con mucho gusto me llevo esta pregunta para emitir una opinión técnica, o más bien por parte del Ministerio, pero a título personal solamente, quizás, y pensando que estamos en el contexto de las plantas de la desalinizadora y que estos proyectos de por sí implican la obtención de muchos permisos sectoriales, quizás una solución pasaría por pensar en algún tipo de concesión que regule el tema de las plantas desalinizadoras en su totalidad, para evitar tramitar separadamente cada uno de estos permisos sectoriales. ¿Verdad? Pero sí. Ojalá, exacto. No queremos justamente que siga esto fraccionado como hoy día está en no sé cuántos ministerios distintos. Está bien. Señor subsecretario, muchas gracias. Muchas gracias.
Ahí voy a partir por el final. Lo de Catemu no es una postergación del proyecto. Nosotros hemos visto cómo se ha ido entrabando los proyectos cuando los privados tienen que llevar a cabo las resoluciones de calificación ambiental, y nosotros creemos que va a ser más eficiente que lo haga el Estado, y eso es lo que estamos haciendo. Lo que sí estamos revisando es el tamaño, cosa que se ha conversado con las 4 secciones, el tamaño, porque creemos que solamente un embalse como el Catemu no va a resolver el tema integralmente. Posiblemente necesitamos otras soluciones adicionales para que funcione como un sistema, para clarificar lo de Catemu. Respecto de Petorca, más que una mesa, lo que hemos hecho en Petorca es un plan y que involucra mucha inversión, porque el problema fundamental que tenemos en Petorca es que el Estado no ha hecho las inversiones suficientes para que personas que hoy día están siendo atendidas con camión de aljibe podrían ser atendidas por aquello que es responsabilidad del Estado, que son los sistemas de agua potable rural. Yo entiendo que un camión aljibe sea todavía requerido para llevarle a una persona que vive en la punta de un cerro, porque ahí no hay un sistema de agua potable rural, digamos, porque por un tema técnico, pero ocurre que en Petorca, así como en muchos otros sectores del país, técnicamente sí se puede instalar un sistema de agua potable rural, y lo que ha faltado es inversión. Y ahí tenemos un plan de inversión de 17.300 millones de pesos en los 4 años para poder modernizar estos sistemas, muchos de los cuales están muy antiguos, deteriorados, otros que para poder ampliar los sistemas vigentes, porque resulta que hay un sistema de agua potable rural que llega hasta acá, pero luego estas personas tienen hijos y hay que extenderlo, o sea, hay que aumentar la capacidad. Respecto del agua, la Dirección de Obras Hidráulicas cuenta aproximadamente con 1/3 de los derechos de agua del país. Ocurre que, ocurre que esa relación en sectores de mayor sequía no alcanza para cubrir las necesidades que requiere cubrir el Estado para entregar agua a través de los sistemas de agua potable rural. Ese es el caso de Petorca, y es por eso que nosotros lo que hemos hecho es comprar esos derechos. Hemos gastado 60 millones de pesos en comprar los primeros 17 litros por segundo. Nosotros necesitamos 36,6 litros por segundo para poder suplir el agua que necesitamos. Entonces estamos hablando de que es una inversión en este contexto menor, dado el beneficio que implica poder entregarle esa agua a las personas. Si es que nosotros no encontramos mercado, nosotros vamos a aplicar aquello que está, esa prerrogativa que está en el Código de Agua, que es expropiar. Exacto. Cuando se expropia, también se le paga a la persona, porque la persona que ha hecho inversiones para utilizar esa agua, de alguna forma también hay una compensación por esas inversiones que en algún momento ha hecho. Y así funcionan las expropiaciones en general en Chile. Nosotros hacemos un montón de expropiaciones para caminos en todo el país, nosotros como ministerio. Y lo que hacemos justamente es compensar por lo que pasa es que la persona no se puede oponer, ¿no? Al final, después del proceso. O lo hacemos por convenio o lo hacemos directamente a través de un proceso judicial, ¿cierto? Claro, y es necesario el paso de la compra para, luego, si no se encuentra mercado, pasar a la expropiación en el caso de estos derechos de agua. Esa es la razón. Respecto del tema de la desalación, yo creo que hay muchos puntos de acuerdo. Yo lo que observo es mucho acuerdo, y por eso es que nosotros queremos agotar esta instancia de poder conversar, porque es un tema demasiado importante. Si bien este proyecto de ley, como todos los temas del agua, lleva mucho tiempo, hoy se está haciendo crítico. Hoy estamos frente a una situación que es bastante dramática en algunos sectores, y es por eso que lo que queremos nosotros es propender a que el desarrollo de estos proyectos de desalación sea multipropósito, para que incorporen también solución para las personas, o bien que nos permitan intercambiar usos, es decir, el agua desalada para algún uso que sea necesario agrícola, por ejemplo, y que libere ese sector agrícola recursos, o sea, agua para poder entregarla a las personas, por ejemplo. Y ahí todo esto es muy complejo, ¿sí? No hay una solución única, digamos. Pero lo que nosotros sí consideramos que es importante es poner los incentivos correctos para que estos proyectos se desarrollen. Y quiero hacer un paralelo. Por ejemplo, el aire. El aire es un bien nacional de uso público, nosotros lo respiramos, ¿cierto? Pero cuando uno se mete en el fondo del océano con un tubo, donde básicamente es aire comprimido, ¿cierto? Es un poco más complejo, aire comprimido. La verdad es que la discusión respecto a si es que eso es un bien nacional de uso público o no,
al final es algo un poquito secundario, porque uno lo que está comprando ahí con el tanque es todo el servicio que hizo comprimir este aire, meterlo en un tanque y yo lo puedo usar. Entonces, en el agua, esto es mi opinión personal, lo que creo que es importante es poner los incentivos correctos para que estas plantas se desarrollen y que podamos aprovechar ese recurso que es bastante abundante, que es el agua de mar, para poder transformarla en un agua que nos sirva para distintas cosas. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el factor, a mi juicio, que restringe el factor restrictivo? Si bien el factor restrictivo en el agua dulce que actualmente nosotros conocemos es que nos estamos quedando sin agua, por lo que ya comenté de los glaciares, etcétera, y que necesitamos echar mano a otras fuentes de agua, por ejemplo, el agua salada. El factor restrictivo es el factor espacial, que comentaba, que hay que regular esto, porque el borde costero también tiene, pese a que tenemos mucho en Chile, tampoco queremos llenarnos desordenadamente un montón de plantas desaladoras que por lo demás no es eficiente, por un tema de escala y sinergias. Por eso yo comentaba en mi presentación que es importante que hagamos una cosa que sea eficiente por el gasto de energía, que sea multipropósito, o sea, hagámoslo bien. Y el otro elemento que es importante es el tema medioambiental. Porque no solamente cuánta agua yo estoy quitando, que me parece que eso pareciera ser bastante marginal, ¿cierto? Pero sí la salmuera, por ejemplo. ¿Qué se hace con la salmuera? ¿Cuál es la afectación? Y eso es un tema que es importante también de ponerlo sobre la mesa, y es por eso que tiene que estar sometido a evaluación ambiental. Porque si hacemos una única planta desaladora monumental que para todo Chile, probablemente la salmuera que en ese sector va a matar toda la vida que en ese sector exista. Entonces, hay varias cosas que hay que compatibilizar, pero lo importante, creo, es que nos pongamos de acuerdo en aquellas cosas que podemos ponernos de acuerdo y echarle para adelante, porque no hay tiempo que perder. Nosotros creemos que no es una buena política la manera en que se han ido desarrollando estas cosas de forma un poco desordenada. Creemos que es mucho mejor, dado que tenemos escasez de agua para distintos objetivos, que nos pongamos un poco de acuerdo para hacerlo en forma ordenada. Y respecto a la pregunta de que si esto lo tiene que hacer el Estado, el sector privado, yo creo que hay espacio para todo. Y nosotros como Estado no nos hemos restringido la posibilidad de poder desarrollar un proyecto público en esta materia. Hay que ver qué es lo más apropiado. Si es que lo puede construir un privado, bien. La verdad es que esto es como la discusión de las concesiones. Una autopista creada por una concesión es una autopista pública, entrega un servicio público. Y la concesión es una forma de hacer que nos permite un financiamiento a largo plazo, pero la verdad es que la autopista es tan pública como una que hace el Vialidad. La diferencia es que la autopista que desarrolla Vialidad la pagamos al tiro con impuestos y la otra la pagamos con impuestos en el tiempo, que es el peaje, ¿cierto? Pero entonces son discusiones que hay que tener, pero no existe ninguna restricción, senadora, a ese respecto. Muy bien. Bueno, entonces habríamos... ¿Perdón, senadora Muñoz? No. Solamente un planteamiento al director de la DGA, señor Cristi, porque bueno, en todas las regiones tenemos una situación crítica de falta de agua y la competencia que se ha desarrollado en relación al acceso al agua para la vida humana, el uso doméstico y saneamiento y las actividades productivas. En la comuna de Combarbalá convocamos la semana pasada a todas las CEREMI, al CEREMI de Agricultura, al CEREMI yo había convocado al CEREMI de la DGA para ir a ver un pozo que suministra agua para la vida humana. Todavía no se legaliza, dado que la DGA dice que no hay agua y hay agua eterna. En otro lugar, eso en las Barrancas, y en otro sector, en Pueblo Hundido, donde hay un pozo de hace 2 años mal construido, o 3 años, en la DGA o la DOH no se ha aproximado a la DGA no a fiscalizar ni la DOH a proponer alguna. Y ahí estamos con un camión aljibe, habiendo un pozo que se podría invertir plata, repararlo y eliminar el camión aljibe. Entonces, yo le pediría, subsecretario, que los CEREMI estuvieran más en terreno. Ese día no fue nadie, nos dejaron a todos esperando, porque estaba la conmemoración del día 1 de mayo, fue esto el 30 de abril, pero de verdad dejar a todas las localidades que están sin agua. Me parece que es una... Muy bien, brevemente, senador Castro, ya estamos en la hora. Sí, por favor. Gracias, presidenta. Mira, aprovechando que tenemos al director de la DGA, ayer en la Comisión de Agricultura siempre sale el tema de las herramientas, las facultades que tiene la DGA para fiscalizar y para poder
ordenar un poco más muchas veces lo que significa el mal uso de las aguas. Pero sabemos que la DGA siempre está deficiente de recursos, entonces, aprovechando que tenemos al subsecretario, pedirle también de que para el próximo año le generemos un presupuesto, le presentemos un presupuesto a este Congreso más ad hoc para poder aumentar la cantidad de personas que necesita la DGA para poder hacer estas fiscalizaciones que son necesarias, son importantes y en tiempos de crisis como tenemos hoy día el recurso son pero muy, muy necesarias. Así que creo que sería una buena instancia, Presidenta. Sí, antes de darle la palabra al señor secretario, muy brevemente dos cosas. Uno que mencionó él mismo y que sería bueno para parte de la conversación que tenemos, que tiene que ver no solo que nos van a presentar más adelante el reglamento para los sistemas de agua, sino que, potable, rural me refiero, sino que también ¿qué sucede? Que usted mismo mencionó en la medida que la demanda es mucho mayor. Cada vez hay más requerimientos. O sea, ellos le dan abastecimiento a 500 personas, pero tienen otras 300 que están hoy día solicitando agua. ¿Y cómo se genera ese recurso? Entonces, para nosotros es sumamente importante saber, ahí va a haber inversión del Estado, cuál es la política del Estado, qué piensa hacer el Estado, cómo ayudar a nuestros sistemas. Por ahí se ha insinuado que la salida, en el caso de la región, por lo menos de Valparaíso, sería que la sanitaria, que en este caso sería SVAL, es la que lo genere. Nosotros tenemos serias dudas. Entonces, es importante que lo aborde. Y lo otro, que es tema que queda pendiente, subsecretario, pero sería bueno más adelante, volver a tomar un tema que de tanto en tanto aparece en los diarios, las famosas carreteras hídricas, terrestre o marina. De cada cierto tiempo aparece en el diario que es una de las soluciones más allá de las otras que usted ha mencionado. Y finalmente, cuando usted dijo, ok, puede que haya un acuerdo, a lo mejor el embalse, a lo mejor no tan grande, pero también hay el rumor de que nuevamente se quiere retomar Puntilla a los Vientos. Yo entendí que lo habían desechado desde el gobierno pasado porque, si bien es cierto que es la cabecera para el río Concagua, son 500 familias que viven ahí. Yo no veo cómo uno va a expropiar o inundar o trasladar a más de 500 familias. Yo entiendo que eso ha quedado descartado y entonces creo que es bueno también clarificar, porque la confusión en los usuarios es tremenda. Hace poco yo estuve en Las Palmas, ahí en Quebrada Alvarado hacia arriba, y la gente todavía se pregunta qué es lo que está pasando. Entonces, falta como comunicación clara a los usuarios y saber cuál es la política que se tiene al respecto. Entonces, todo eso queda pendiente. Yo propongo que nos juntamos acá, hacemos la sesión, ¿les parece? El próximo tema único para que tengamos todo el tiempo disponible, la hora y media, para que podamos trabajar. Queda invitado, por supuesto. ¿No contesto esto o sí? Es que no entendí eso. Bueno, si 5 minutos le puede decir, ¿tiene 5 minutos? Algunas pueden quedar para la siguiente y otras puntuales que obviamente le interesa o nos interesa a la respectiva senadora. Pero 5 minutos, porque yo tengo que presidir medio ambiente, pero le doy 5 minutos. Ya, muchas gracias. Voy a ser bien rápido. Respecto a los recursos de la DGA, ustedes se pusieron de acuerdo. Ya, mire, es verdad que necesita más recursos la DGA, porque tiene prerrogativas fiscalizadoras, pero tiene poco personal. Pero si es que de un fiscalizador aumentamos a 2 o a 3, sigue siendo súper poco. Nosotros cuando hemos tenido que hacer fiscalizaciones, hacemos fiscalizaciones masivas. Traemos a los fiscalizadores de todo el país para que no se vayan pasando la voz. Por lo tanto, lo que estamos viendo también es la aplicación de la tecnología, es decir, una fiscalización permanente, telemetría, satelital, etcétera. Entonces, creemos que podemos ser más eficientes, no solamente en número de personas, sino que también tecnología, porque uno dice, aumentemos en 5 veces, igual van a seguir, igual sigue siendo muy poco, el territorio es muy amplio. 300.000 predios. Entonces uno dice, de los ¿cuántos fiscalizadores? Tiene 52. Claro, hay que tener 1.000. Entonces por ese lado. Después, nosotros, parte muy importante de nuestra política de inversión, tenemos 115.000 millones de pesos este año para APR, es justamente la ampliación de los sistemas, porque esto nos pasa en todo el país. Porque es evidente, si nosotros entregamos a una comunidad un sistema, entonces, bueno, después vienen los hijos, y ahí la mayor dificultad que hemos tenido es que los procesos son muy largos, pero es parte importantísima de nuestra política eso, la ampliación y la modernización de los sistemas que existen actualmente y que no están dando abasto, o porque se están quedando sin agua y hay que profundizar el pozo, o porque se le quemó la bomba, o porque hay que ampliarlo, o todas las anteriores, o a aumentar el estanque superior.
Respecto de Puntilla del Viento, desde el punto de vista técnico parecía ser el mejor proyecto en un principio. Claro, se llenó de personas ahí y eso encarece mucho el proyecto. Estamos estudiando otras alternativas de cabecera que podrían complementar lo que es el CATEMO. Ya, lo voy a pedir después que no ahora porque no vamos a usar. Muy, pero muy bien. no Y diga respecto de la planta de las otras Coquimbo, alternativas. para alcanzar. La planta de Coquimbo está en un proceso, todavía no sé, el Consejo de Concesiones, que es autónomo, no le ha otorgado como de interés público aún. Le ha pedido más antecedentes, en este momento está en consulta en los otros ministerios. Nosotros tenemos que hacer ese proceso y todavía no se ha declarado de interés público. Fue declarado el gobierno anterior. Público en la región y público a nivel nacional. El exministro Andorraga lo declaró. Yo tenía entendido que está en proceso, ¿ya? Pero le voy a enviar por escrito entonces exactamente en qué está, ¿ya? Bueno, agradecemos muchísimo y por haberse cumplido el objeto de sesión se levanta. Entonces nos encontramos el próximo